una cosa que a mí me marcó mucho. Esta situación fue en noviembre, el 5 y 6 de noviembre, sucede esto en Colombia. Pero mi papi fallece el 1 de octubre del 85. Mi viejo se me va. Mi viejo muere cuando él tenía 50 años. No era esperado. No, para nada. Para nada, mi viejo le da un infarto. Alcanza a llegar al hospital militar, lo atienden, sale de cuidados intensivos y mientras que lo están subiendo en el ascensor le da el otro infarto y murió mi viejo. Pues, obvio, para mí fue muy duro. Yo estaba en esos momentos por allá en Cali, me regresan a Bogotá, estoy con el sepelio de mi viejo, y con mi mamita, con mis hermanos. Y para mí, ya después de muchos años analizando la situación, fue una cosa que a mí me marcó mucho. Y no supe manejar ese dolor, no supe manejar ese duelo, y me fui escondiendo cada vez más como en la sustancia. Seguí consumiendo cocaína, eso, pero yo no lo veía así en esos momentos, obvio. Yo lo hacía era por diversión, supuestamente, pero seguía haciéndolo. Termino de prestar mi servicio militar, ingreso a la universidad. En la universidad conozco una persona y esta persona también consumió de cocaína. Al final yo creo que cuando estás ya en un círculo de consumo, encuentras gente en tu vida que también Sí, consume, entiendo. exactamente, somos como un imán. Ok. Como un imán, nos fuimos a tomar cervezas y ella me dijo, yo tengo esto, ¿quieres? Le dije, uy, chévere, qué bien. Me dijo, bueno, toma. Pues ahí comenzamos a consumir. Y así fueron pasando los semestres. Llega un momento en que ella viaja y regresa de Estados Unidos. En vacaciones, en el otro semestre, lo mismo, una reunión en la casa de ella, tomando, consumiendo, se acabó la cocaína. Fuimos a buscar, no conseguimos, y ya de regreso ella me dice, yo tengo algo que traje de allá, crack. Yo le decía, no, oye, no, con eso no, con eso no. Me dijo, no, que pruebe lo que es bien. Me dijo, maneja la marihuana, maneja la cocaína. Pues eso también, eso no nos va a ganar a nosotros. Claro, porque tú ahí pensabas que manejabas todo. Exactamente, ese autoengaño. Y terminó probando crack. Me gustó. Esa sensación, Entiendo con 20, 20 y pocos. 18 años. ¿Serías en No, 18? no, ahí ya Wow. tenía, sí, claro, no, 18 años, ya es cuando Ahí, terminó eso. claro. Ahí ya más o menos cumpliendo los 20 como dices. Pero igualmente es buenísimo Joder. para llegar a eso. Bueno, es que para llegar a eso es que no llegas, que es. Ella es la catumbe. Sí, probé esta sustancia, me gusta. Y nos vamos, pero se termina el crack que ella tenía en la casa, que no eran muchas rocas, no era mínimo que ella tenía. Y nos vamos a comprar nosotros en Colombia. Y de eso sí lo conseguimos. Que en ese tiempo en que yo comencé a consumir el crack o el bazuco, costaba al cambio del día de hoy 25 céntimos Igual. una papeleta, Wow. casi un gramo. Madre mía. Hoy al cambio está más o menos a euro 50, que sigue siendo en comparación acá muy económico, desafortunadamente. Y cada día me meto más y más y más y más en eso y a mí me ganó, porque lo que me daba mi mami que para la universidad, que las mentiras, que las fotocopias, que tengo que compararse el libro, que tengo que hacer una cosa, que tengo que hacer lo otro, todo lo invertía en la sustancia. Claro. ¿Y tu madre no se da cuenta? No, mi vieja no se da cuenta, no, mi mamita no se dio cuenta. Y llega el momento en que a mí ya, me ganó, ¿En qué momento te ves devastado? porque yo comienzo a vender mis cosas, yo comienzo a vender mis cosas, que la ropa, que la maleta, que los libros, que una cosa, que lo otro, comienzo a robar en mi casa, comienzo a sacarme cosas.
problemas con mis hermanos. Porque, imagínate, esforzarte tú por comprar una chaqueta, comprar un reloj y que llegue el otro hermano y se lo lleve. Nadie se pone feliz por eso. Llega el momento en que mi mami le diagnostican un cáncer. Cáncer. Y mi mamita, después de que le dicen del cáncer, 6 meses de vida. A mi mami la llevan para la casa de mis abuelos maternos, porque nosotros vivíamos en nuestra casa con mi abuela Mimi, que le decíamos, que era mi abuela paterna, mis dos hermanos, mi mami y yo. Pero mi abuelita ya era una señora de edad avanzada. Se llevan a mi mamita para donde mis abuelos para cuidarla mucho mejor. Y llega el momento en que yo ahí hundido completamente, hundido en esa sustancia, ya prácticamente en la calle. Llega un 21 de diciembre de 1989, 4 años después de que fallece mi papi, mi mami se va. Mi mami alcanzó a esperarme, no me esperó para despedirse. Yo llego a la casa de mis abuelos y estoy con ella y me dice, papi, prométame que va a cambiar, que va a volver a la universidad, que va a ser la persona que era antes, que nadie me lo maltrate, que nadie me lo humille, porque te mereces lo mejor. Yo le digo que sí, que lo voy a hacer, que lo voy a lograr, que tranquila, que yo voy a dejar de consumir. Y estoy con ella como 5 minutos y se me muere mi mano en mis brazos. En esos momentos, parte de mi familia, no mis hermanos, comienzan a decirme que fue por mi culpa de que mi mamá se murió. Yo lo creo, yo lo creo. En esos momentos, mi mamá era el ser que yo más amaba en el mundo. Igual a mi papi, pero mi mamá más. Y come- me hunde en la droga. Termino viviendo en las calles. Termino robando aquí en un lado y en otro, delinquiendo totalmente. Todo para escapar Sí, del sentimiento que tenías, ¿no? De culpa. sí, llega en determinado momento, me comienzo a mezclar con bandas, cada vez viéndome más como en este mundo delincuencial. Me hacen un atentado en determinado día. Yo llego a mi casa un domingo, no fue un domingo, me acuerdo tanto. Y llega un disque amigo, que vamos a tomar unas cervezas, que allí que abrieron un nuevo bar, que hay una chica muy guapa, que vamos, ya que no quiero, que no quiero, que no quiero. Finalmente terminé queriendo y me fui a tomar con él. Nos fuimos a comprar luego sustancia y él era el encargado de sacarme para que me matara. Pero vamos a analizar un poco más esto. Es decir, ¿cómo llega alguien a quererte matar? ¿Qué habías hecho? Porque yo ya estaba metido con una serie de bandas mucho más fuertes. Criminales, muy Criminales, fuertes. sí. Que en esa banda puedes decir a qué os dedicabais. Comercializábamos sustancia, Ok, pero si había competencia, acababais con ellos. sí, sí. Y ahí me disparan, yo me monto desde un puente, a pesar de que ya venía tomado, venía ebrio, pero yo veo cuando la motocicleta se me viene y vienen juntándome y yo me boto. Pero ¿y estaba el que dices que era tu amigo al lado o ya te había No, dejado él ya solo? se había despedido. Él se había despedido y te había dejado volver del bar a casa solo andando, entiendo. Sí, yo iba por una autopista principal, un puente, y él me dejó unos 200 metros atrás, o 100 metros atrás más o menos. Daría el toque, la llamada y En ese diría, tiempo no existía celular. ah, claro, no había teléfono. Sí, Entonces ya habían cuadrado ya, la hora, ya habían cuadrado colgó, todo, sí. te dejan allí, tú te vuelves andando. Sí, y yo cuando veo esto, uno desafortunadamente
adquiere como esa supervivencia a través de que, Pero perdón, ¿eh? Te viene una moto apuntándote, sí, te dispara. no, cuando yo veo que me va, cuando veo que me viene apuntando, yo me boto al puente, desde el puente. ¿De arriba? Sí. ¿Y cuántos metros caes hacia abajo? Ahí no eran muchos, eran como unos 5, pero yo estaba ebrio, entonces caí esto, pero había un río pequeño. Y caes al agua. Caigo sobre el borde no caigo directamente en el agua, Ok, caigo sobre la tierra, pero no es muy duro. claro. Yo duré sin caminar 6 meses. Pero te caes al río y Y ¿qué pasa contigo? Ellos comienzan a dispararme, pero afortunadamente ni un solo impacto. A la fecha de hoy yo no tengo un impacto en mi cuerpo. Por acá tengo un quemón de una ¿Qué? bala. Un quemón es un roce. Sí, un roce de una bala que me pasó así. Madre mía. Pero eso fue en otra situación. No ese día, en ese día ni un solo impacto. La policía, pues ellos ya se van, arrancan los de la moto, creyeron que lo habían logrado. La policía viene y me recoge y de ahí me llevan al hospital. Se comunican con mi familia, unos tíos, que no sé qué, que quiénes fueron, que no, que no, yo no sé nada, yo no sé nada. Porque uno en esos momentos anda metidos en la delincuencia y uno piensa es en la venganza. Yo sabía quién era y quién me había sacado. Porque esa insistencia de más de una hora, que saliéramos, que vayamos a tal lado. Yo le dije, cuando me dijo que fuéramos a comprar sustancias, yo le dije que fuéramos a otro lado. Y él te derivó a otro lado. Me dijo, no, vamos a tal lado, porque se llama, tienen algo allá, de esto, que no sé, me insistió, y terminé aceptando, y eso que era mucho más lejos que donde yo estaba diciendo. Entonces estabas seguro que había sido ese que... Sí, y después se supo bien que fue. ¿Y qué le pasó a él? No, a él finalmente, con otra banda, lo mataron, Que haría la misma jugada. porque él se robó una mercancía. Los de la misma banda, los de la misma banda lo mataron porque él se robó una mercancía. Le entregaban la mercancía y él sacaba, la picaba, le sacaba y terminaron matándolo. Que desafortunadamente en ese tiempo mi pensamiento era ese, lograr hacerlo yo, Y hubiese sido venganza. en ese entonces hubiese sido capaz. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la sustancia, los compañeros, Te nubla. te nublan, los valores se pierden totalmente.